Habíamos separado hace un mes y pico. Yo había vuelto con él porque él me había amenazado con que se iba a matar. Estuvo casi 3 semanas y pico así. Me pegó, se quiso matar. Desde que se quiso matar, cuando le dieron alta, yo no quise saber más nada. Le dije a la madre que me perdonara, pero que yo no podía seguir con esa situación. Además, yo ya venía con él mal y no estaba con él porque quería, estaba porque él me amenazaba con que se iba a matar y todo eso. Bueno, y entonces ibas a la casa de tu ex suegra, ¿y qué pasó? Me subo en la moto, bajo la moto porque cuando salgo hay una bajadita, bajo la moto a la calle. Me agacho para patear la moto, para prenderla, y la prendí y justo me estaba guardando el celular y viene él de atrás y se me subió de prepo a la moto y le pedí que se bajara y no veía la moto del cerca y me decía que no, que él tenía que hablar conmigo y le dije que se bajara, que no tenía nada que hablar con él, que yo iba a hablar con la madre de él. Y él me decía que no, que tenía que hablar conmigo, que le hiciera caso, arrancara la moto y saliera para donde él me decía que tenía que hablar conmigo. Que si que quería volver a ver a mi hijo, que él hiciera caso y arrancara para donde me decía él. Y yo le dije que le había hecho al nene, porque recién salía de trabajar, no sabía dónde estaba mi hijo, nada. Y me decía que le hiciera caso, nada más, que quería volver a ver al nene, que arrancara la moto y fuera con él. Yo le dije, y me decía que no, y sacó un cuchillón y me apuntó, me lo puso acá en la costilla. ¿Lo apoyó? Sí, y yo le dije que, yo todavía pensando que estaba paveando, le dije que sacara la mano, que qué estaba haciendo. Y me mostró y sí, tenía un cuchillo. Y me dijo que él estaba rejugado y que no le importaba nada y que le hiciera caso y que fuera por donde él me dijera. Antes de subir a la ruta, él quería que suba. Antes de subir a la ruta, frené la moto y le dije que no iba a seguir más allá. Y él me decía que sí, que siguiera, que a él no le importaba nada, que él me había llevado ahí para hablar conmigo, que estaba rejugado, y yo le dije que no, frené la moto, me bajé. Ahí al costado de la calle hay una rueda de un camión que está pintada con blanco, me hizo sentar ahí. Y empezó a decirme que por qué no le perdonaba las cosas que me había hecho, que yo lo tenía que perdonar, que él me quería, que él no entendía por qué yo era tan mala, que por qué no le perdonaba. Y yo le dije que no, que me había cansado ya con todas las que se había mandado conmigo, que quería que me dejara tranquila, yo no lo molestaba, no lo jodía con el tema del nene, nada. Al contrario, no me daba una mano ni nada y yo, sin embargo, yo quería que vea al nene, no se lo negaba, no lo jodía para nada. Y le dije que me dejara tranquila, que si me había llevado para hablar de eso, que me iba. Me paré y quise arrancar para la moto y me pegó una piña. Me tiró al piso. Me hizo subir a la moto, me hizo subir a la ruta y me hizo parar ahí al lado del desagüe, en la ollita. Y me decía que me bajara. Y yo le decía que no. Me decía que me bajara porque no le importaba nada y que me bajara antes de que las cosas sean peores. Que él estaba drogado y que no le importaba nada, que no estaba pensando. No me iba a bajar. Sacó el cuchillo de vuelta, me lo volvió a apoyar y me dijo, bajate. Me insultó, porque yo te mato acá, dice, no me importa. Frené la moto, me bajé, agarró la moto, la empujó más para adentro, más alejándola de la ruta. Y me llevó del brazo al lado de una bajadita que había ahí cerca del desagüe. Y yo le decía que me dejara, que qué le pasaba, que por qué me estaba haciendo todo eso, que por qué me pegó, que por qué todo, porque estaba asustada. Y él me decía que él ahí me había llevado para matarme, que a él no le importaba nada, que él había perdido todo y que sí, él se había dado cuenta que era todo culpa de él pero que ya no le importaba, que no le importaba el hijo, que no le importaba la madre, que no le importaba nada. Que y me pedía que me sacara la ropa, yo le decía que no. Me puso el cuchillo cerca de la cara y me dijo, sácate la ropa, pues yo acá te cago matando y no me importa nada. Hice caso. Hizo lo que tenía que hacer, prendí un cigarrillo. Yo me vestí, me paré y él vino con el cigarrillo y el cuchillo en la mano
me empujó, me tiró al piso y se me subió arriba de la panza. Y me decía que yo de ahí no me iba a ir, que él me iba a matar, que él había ido a eso. Yo le decía que me escuche y me decía que no, que por más que me escuchara él había ido decidido a eso y me iba a matar. Y le decía en todo momento, Marcelo, escuchame, estuvo como media hora sentado arriba mío y hablando así hasta que se salió arriba mío y se sentó al lado mío y se puso a hablar conmigo, pero en todo momento diciéndome que me iba a matar. Cuando nos estamos por ir, nos subimos a las dos a la moto, le pedí que me diera el cuchillo y él me dijo que no, que el cuchillo no, y le pedí que me lo diera, si no, no me iba, porque él me decía en todo momento que él estaba jugado, pero yo le dije que yo estaba ahí para que me mate, otra cosa no podía esperar. Y me decía que no, que el cuchillo no, y lo tiró al desagüe. Se subió a la moto conmigo, fuimos hasta la de la amiga no estaba, se asustó, empezó a ponerse nervioso, me decía que qué iba a hacer. Yo le propuse ir a la casa de la madre, decir que estaba mal, que me había llamado para hablar y yo lo había encontrado así. Él me decía que no dijera nada por favor de todo lo que me había hecho. Yo le dije que no, que lo iba a ayudar. En realidad yo quería dejarlo en la casa de la madre, en un lugar que sabía que no se iba a ir, e irme a mi casa con mi hijo cuando sabía dónde estaba. Fuimos, lo dejé en la casa de la madre, lo hice entrar a bañarse. Cuando él entró a bañarse fui y le dije a la madre en la cocina lo que había pasado. Se acostó, la madre salió conmigo afuera, le conté y ahí me fui a la casa de mi hermana a decirle todo lo que había pasado a mi hermana. ¿Y ahí haces esa denuncia? Ahí fuimos a la comisaría a hacer la denuncia. Hoy, hoy está preso, está detenido sí. por 7 días, una prisión preventiva. Y vos tenés, por sobre todas las cosas, temor a que él esté en la calle nuevamente, ¿no? Porque me dijeron que era posible que sí puede estar en la calle. Yo tengo miedo porque yo no sé de qué él es capaz, de qué puede llegar a ser capaz. O sea, me dejó bien en claro que a él no le importa nada y yo tengo un hijo.